3095 o envía mensajes de voz a nuestro WhatsApp 318-200-6418. Malambo Radio presenta Salud y Bienestar Social, un programa que busca educar a la comunidad para fortalecer y mejorar su estilo de vida. Universidad Metropolitana, vigilado Mineducación. Bienvenidos a este su programa Salud y Bienestar Social por malamboradio.com y la Universidad Metropolitana, la mejor universidad. Buenas tardes, Damar, bienvenida. Hola, Anita. Hola a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva tarde, un nuevo despertarse de las pilas, porque ya esta hora da sueñito, pero aquí estamos nosotras para despertarlos con un nuevo tema. Así es, un nuevo tema que para él tenemos dos invitadas. Una de nuestras invitadas ya hace parte de la familia Malambo Radio de Salud y Bienestar Social. Tenemos entonces con nosotros a la profesora Fanny Estela Pallares González. Ella es enfermera, para recordarle a toda nuestra audiencia quién es nuestra querida invitada del día de hoy. Fanny Estela Pallares González, enfermera, magíster en enfermería y colectivos y orgullosamente docente metropolitana. Bienvenida, Fanny, buenas tardes. Buenas tardes, grupo de Malambo, muchas gracias. Bueno, ella como siempre fiel a su programa de enfermería, fiel a su universidad. Y estamos de estreno hoy, Damar. Tenemos una gran invitada, tenemos nada más ni nada menos que a la profesora Mónica Urueña Mejía. Ella es docente del programa de enfermería, es magíster en educación, además es docente investigador del programa de enfermería de la mejor universidad, la nuestra, la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Bienvenida, profesora Mónica. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes compartiendo en esta tarde. Bueno, y en el día de hoy, Damar, traemos un programa, como todos, muy interesante. Este tiene algo peculiar, y es que la profesora Mónica, junto con un grupo de trabajo entre los que está la profesora Fanny Pallares, Carmen Mackenzie, que también nos ha acompañado acá en 2 ocasiones, si no me equivoco, y mi persona, estamos trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad Metropolitana que se llama Ambientes de Sana Convivencia en los Entornos Educativos del Programa de Enfermería. Y en la revisión bibliográfica que hemos hecho nos hemos dado cuenta que la sana convivencia es un factor importantísimo, pero que no solamente se da a nivel de las instituciones de educación superior, sino que sus inicios como tal, o su simiente, lo podemos encontrar desde el preescolar. Pero más allá del preescolar tiene mucho que ver con la formación que recibimos desde la casa y esos ejemplos que también se dan allí mismo, recordando pues que la infancia es una etapa fundamental en todo ser humano, donde se absorben muchas cosas que van a quedar guardadas ahí para siempre y que posteriormente van a poder ser multiplicadas.
Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra invitada del día de hoy, a la profesora Mónica, que ella nos explique un poquito acerca de lo que son los ambientes, como a manera de preámbulo, antes de iniciar en sí con lo que es el tema como tal. Bueno, como decía Ana, la problemática que viene surgiendo en cuanto a la sana convivencia, los estudios investigativos partieron precisamente de ahí donde ella dice del entorno escolar, basados en la problemática del bullying, que es muy conocido por todos nosotros acá, y que día a día se está incrementando las incidencias de la violencia en los entornos educativos. Es por esto que a nosotros nos surgió la iniciativa de trabajar el tema de ambientes de sana convivencia en los espacios o entornos educativos de la Universidad Metropolitana. Entonces, ¿por qué surgió la idea? Porque precisamente, como dice Ana, es un proceso que se viene desde el núcleo familiar, en donde no existen patrones de crianza que den mucha afianzamiento a los valores, a la ética, a la moral, al saber convivir con el otro y al pensar en el otro y no solamente en ti solamente. Entonces, a raíz de eso y a que la problemática no solamente se está vislumbrando ya en los espacios escolares, sino que ya se está viendo el trascender esta problemática a los entornos de educación superior, ya sea educación formal o de tipo tecnológica o técnica. Entonces, ¿qué entendemos por ambientes? El término ambiente viene siendo estudiado desde mucho tiempo atrás y en un primer momento se connotaba el término ambiente solamente por parte de los geógrafos al relacionarlo con la parte de el espacio en el cual se movían los individuos y la manera como estos individuos entraban en interacción con el entorno natural que los rodeaba. Sin embargo, han surgido muchos autores que han dado la definición del término. Por ejemplo, encontramos una autora llamada Jacqueline Duarte, que ella realizó un artículo surgido de una investigación en cuanto a los ambientes de aprendizaje. Entonces ella decía que el ambiente se trataba de una concepción activa, que el término involucraba al ser humano y que solamente no debíamos como docente, porque el artículo ella reflejaba era ambientes de aprendizaje y era el rol del docente, que no solamente involucraba el entorno con el cual el individuo se manifestaba o el individuo se relacionaba, sino que también tendríamos que tener en cuenta acciones pedagógicas desde la escuela en los cuales los niños están aprendiendo, y que estas acciones pedagógicas tenían que llevar como principal motivo la reflexión sobre la propia acción del individuo y sobre la acción de este individuo hacia sí mismo y hacia los demás, en relación con el ambiente. Que no solamente debemos enfatizar en que el ambiente es un espacio físico en el cual tenemos una interacción, sino que el ambiente guarda mucha relación con el convivir con el otro, el convivir para el otro, y que el ambiente a su vez puede ser definido desde diferentes aspectos. Bueno, esa es una primera parte. Hay autores como que señalan que el ambiente es concebido como el conjunto de factores, que hay factores internos. Esos factores internos están relacionados con los factores biológicos, es decir, la constitución propia del individuo, y los factores químicos que se hacen referencia a todas las funciones corporales. Y hay unos factores externos que son los llamados factores físicos y los factores psicosociales. Dentro de los factores psicosociales son los que están llamando más la atención en las recientes investigaciones sobre la sana convivencia, el bullying y toda esta problemática en torno a la violencia, porque resulta que ellos tienen una gran connotación en favorecer y dificultar, en favorecer la aparición del bullying en los grupos de escolares, y no solamente escolares, sino a nivel de todas las personas, desde el entorno de la escuela, el entorno familiar, el entorno de la comunidad, del barrio, de los amigos, y que ellos son precisamente los que están marcando la dificultad para que se lleven unas adecuadas relaciones interpersonales a nivel social. Entonces, partiendo de esto, nosotros, el proyecto está enfatizado, está fundamentado en una teoría de un autor, un psicólogo
de apellido Bonferin, que en 1987 él decía que debería existir una teoría ecológica del desarrollo humano, que esa teoría está relacionada con la acomodación que el individuo hace, que es un individuo activo, que el ser humano es un individuo activo y que él por ende se acomoda según los diferentes procesos tanto físicos, mentales o psicológicos que él surge durante su desarrollo, y que ese individuo tiene en su ser y en su connotación física, mental, espiritual, como querramos llamarla, tiene propiedades cambiantes con los entornos con los cuales él se ve involucrado en forma inmediata. Este psicólogo desarrolló esta teoría por muchos años y es el pilar fundamental del proyecto de investigación que nosotros estamos llevando, porque él no solamente señala la forma en que el individuo convive, sino que también marca unas pautas de cómo podemos nosotros intervenir en aquellos procesos donde las interacciones sociales se ven involucradas la aparición de la violencia. Importante lo que ella nos está diciendo, porque fíjate, Damar, que dentro de toda la revisión bibliográfica que se ha hecho, se ha encontrado que no solamente tiene espacio el bullying o la convivencia insana, por llamarlo de pronto de otra manera, dentro de las aulas universitarias, sino que desde las escuelas, pero que eso viene como que precedido por una serie de factores que ya nos los mencionó la profesora Mónica, factores físicos, factores biológicos, factores psicosociales, y todo eso de alguna manera interrelacionado nos va a dar como respuesta o como resultado más bien una persona con unas características propias que lo hacen propicio para generar maltrato en otros, o la otra parte, porque para que haya bullying se necesitan dos, se necesita un agresor y se necesita pues un agredido. Entonces hay quienes hacen el bullying y hay quienes lo reciben, y se da una relación un poco simbiótica en todo lo que ella nos estaba comentando. Ana, es que el medio ambiente se constituye un condicionante de la salud, un condicionante social de la salud. Entonces, si el ambiente en el cual yo me desarrollo no es sano, créeme que mi salud, tanto física como mental, no va a ser la mejor. Y lo que tú dices, debe haber dos protagonistas en esa historia. Una persona que ya viene con un problema de salud mental, ya en un estilo de personalidad que no es el mejor y que viene desde su casa. Por eso es que se hablan de entornos saludables, tanto a nivel de la vivienda como también a nivel de los entornos educativos, y que el gobierno está tratando de abordar esto, los entornos saludables, teniendo en cuenta que no solo es el colegio, sino también nuestra casa. Es que el primer colegio es la casa. Claro, y si allí no nos están dando todos los principios, valores, y nos están dando una salud física, mental, social, la mejor del mundo, yo voy a proyectar esas actividades, esas acciones, las voy a proyectar en mi otra segunda casa, que es en el colegio. Así Correcto. es. Profesora Fanny, y en relación a esta situación, de pronto, ¿qué has tenido la oportunidad tú de evidenciar como docente a lo largo de tu experiencia? ¿Cuáles de pronto crees tú que podrían ser algunos de esos factores que pueden incidir de alguna manera en este tipo de situaciones? Empezando, como se ha dicho, que la casa o el lugar donde se desarrolla el ser humano incide en que la persona no se le dan los valores, o hay un medio, por eso se llama un medio, que hay mucha agresión. ¿Qué hace el ser humano? Va a un sitio donde hay diferentes caracteres, pero hay que tener en cuenta que el ser humano son diferentes caracteres. Un ejemplo, los estudiantes, hay unos que están bien criaditos con sus normas como tal, sus valores, pero hay otros de pronto que los padres no les dieron esa educación, o vienen de un hogar donde hay mucha agresividad, y ¿qué es lo que hace? En el aula lo van a manifestar. Tenemos el estudiante que hay que saberlo sobrellevar en cierta forma. Con referente al bullying, yo digo, bullying o matoneo toda la vida ha existido. Lo que pasa es que ahora se le está haciendo más énfasis porque a nivel mundial, local, nacional y hay mucha violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí, los psicólogos están saliendo ¿qué hacemos para que esos jóvenes se les suavice su carácter?
hay dos tipos de personas, el agresor y el agredido. El agresor es una persona violenta o tiene carácter de encontrar al más débil, que en este caso viene siendo el agredido, persona con un débil carácter, que no se sabe defender. De pronto ahí trae, pronto al verlo tan débil de su carácter, ¿qué pasa? La familia también se involucra, la mamá. Ya hay leyes que están protegiendo a esos seres, porque en todas partes, de que yo tengo uso de razón, ha habido el famoso matoneo. Que de pronto tengamos un carácter fuerte, un carácter que uno sepa como ser cortante de cuando se siente que lo están agrediendo. Pero ahora se ven marcadamente en las aulas, marcadamente, porque pronto es un tema muy, muy duro para lograr esos cambios que nosotros necesitamos. Y es que cuando se hace una noticia, no sé qué es lo que pasa, popular, hacemos como que se dé más y más y más. En un momento decía, no sé por qué se vuelve de moda. Repetitivo. Es correcto, o sea, como que repitan la misma historia. No sé, en algún momento vimos en el WhatsApp que estaban rodando unas imágenes. En ese tiempo estaba de moda, bueno, no es en ese tiempo, hace como un mes, personas que se estaban quitando la vida. Entonces estaban rodando unas imágenes de WhatsApp de unos niños sin ojos. O sea, es el estilo, no sé cómo le dicen a esas personas que usan el cabello acá. Los emos. Ajá. Entonces, ellos tienen un muñequito muy particular y lo estaban rodando por WhatsApp, donde si te mueres vas a encontrar una mejor vida, pero lo que estamos haciendo es popularizar más esas acciones que no están correctas, o sea, no van a favor de la salud mental de una persona que viene con problemas de su casa y que de pronto en esa casa le están dando, son totalmente agresivos, pero el niño o puede ser agresivo o puede ser una persona totalmente introvertida. Entonces, o puede que se den las dos cosas, ¿cierto, profesora Mónica? Porque para ser, muchas veces se es agresivo pasivo. Agresivo pasivo, se es agresivo afuera del hogar, cuando tú detectas una persona que es débil. Dice asolapada, dice. Exacto, pero en la casa, de pronto con unos padres maltratadores, con unos padres que ejercen una presión negativa sobre el niño. Entonces, en la casa el niño se convierte en el agredido. Y afuera el agresor. Y afuera, como está absorbiendo todo lo que está en ese entorno, en ese ambiente de familia, entonces afuera se convierte en un agresor. De hecho, lo que la experiencia nos ha demostrado es que niño que es maltratado, consecuentemente el 90% termina siendo maltratador. Entonces, y eso es como consecuencia de lo que se ha generado en su dentro medio ambiente. del ambiente familiar. También. La profesora Mónica ahorita nos estaba comentando, Damar, de Bonfer, pero también veíamos dentro de toda la revisión que se ha hecho que hay una postura propia de un autor, Suave, en el 2003. No sé si ella nos quiera comentar esa parte. Bueno, retomando lo que tú estabas comentando, Ana, los psicólogos ya han definido mucho que la persona agredida generalmente viene de un contexto en el cual es el agredido y él se convierte en un agresor, pero también se está dando una teoría nueva que dice que para que haya un agresor debe haber una persona que se deja agredir. Es decir, es una persona que ya viene con también su parte mental comprometida, en el sentido de que su baja autoestima y sus problemas psicosociales de salud mental van a vislumbrar en el agresor, aquella persona a la cual él pueda agredir, porque es que el bullying no se da porque el agresor quiera de una manera u otra agredir a todos. La acción de agresión, de violencia que él ejerce, de burla, como lo queramos de llamar, ahora existe el ciberbullying, él sabe a quién se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una persona a la cual, así como él se siente en el entorno familiar, generalmente viene de la familia, en el entorno familiar se siente agredido y él en su entorno familiar es la persona que se siente de baja autoestima, se siente indefenso frente a la violencia que recibe o al maltrato que recibe de sus padres. Él también busca dentro del entorno escolar, del entorno laboral o
o donde él ejerza esa parte de agresión, busca aquella persona que reúne las características que él está manifestando en su hogar cuando es agredido. O sea, el agresor no agrede a todas las personas, el agresor sabe a quién va a agredir, y la persona agredida es una persona que generalmente tiene una baja autoestima y que también se deja agredir. Entonces, las teorías ahora psicológicas están señalando esa parte, que para que exista violencia debe existir una persona que recibe la violencia y que convive con la violencia y que la acepta y que forma parte o asume un rol de resignación, por decirlo así. Esas son las nuevas teorías psicológicas que están hablando acerca de la violencia, los bullying y toda esta parte. Y Anita nos comentaba de que sí existe un autor que tiene una postura propia y que él define el ambiente en múltiples contextos. Él decía, él en el 2003 introdujo como una categorización de lo que se entiende por el ambiente, y decía que el ambiente es una forma, debe estar construido socialmente, es un constructo social, y que esa definición de ambiente no lo podemos generalizar de tal manera que él precisa el ambiente en tres categorías, por decirlo así. Por una parte, él enuncia que el ambiente puede ser concebido como la naturaleza, es decir, cuando hablamos de naturaleza, entendemos el ambiente, apreciar el entorno en que estamos, ¿verdad? Cuando hablamos de preservar el medio ambiente, con todas estas normativas que se están dando en cuanto el desarrollo sostenible y el manejo de la parte ambiental, ¿verdad? En una segunda categoría, él coloca el ambiente como recurso, o sea, como un recurso para administrar, un recurso para compartir, desde ese punto de vista. En una tercera categoría, coloca el ambiente visto como un problema. Entonces, él ahí engloba el ambiente cuando suceden problemas como manera de prevención por resolver. Por ejemplo, cuando hablamos de ciertas patologías, por ejemplo, la tuberculosis, se engloba el ambiente por el cual la tuberculosis se puede presentar, y se dice que el ambiente de hacinamiento, que el ambiente de contacto con pacientes que tengan la enfermedad son las que inciden en la presentación de la enfermedad. Entonces, a esa categorización es la que se refiere Sauce al decir que el ambiente es visto como un problema. Ahora, el medio ambiente también él lo categoriza como un sistema, ¿verdad? Un sistema en el cual nosotros entramos a comprender para tomar mejores decisiones en cuanto a la relación que llevamos con él. Él categoriza también el ambiente como un contexto, ¿verdad? Un contexto que lo define como un tejido de elementos que son espaciotemporales y que esos tejidos están entrelazados entre sí. Entonces, esa corresponde a la quinta categoría. En una sexta categoría ubica el ambiente como un medio de vida, ¿verdad? Un medio de vida por el cual queremos arreglar, un medio de vida que queremos conocer. Una séptima categoría dice que el ambiente es entendido como territorio, cuando decimos que pertenecemos a un lugar, que tenemos una identidad cultural. Por ejemplo, nosotros acá los barranquilleros, y digo nosotros porque soy barranquillera, gracias a Dios, y muy orgullosamente. Entonces, cuando decimos por ejemplo, el carnaval, entonces ya nos ubicamos de que somos contextualizados en que el que lo vive es el que lo goza, porque vivís en la arenosa. Entonces, algo así, el ambiente es entendido como un territorio de pertenencia, ¿verdad? Donde hay una identidad cultural. Ahora, el medio ambiente también él lo aborda como paisaje. Cuando entramos a recorrer, a interpretar el paisaje, a decir que Colombia es bonita, que tenemos múltiples sitios turísticos, a ver el entorno como algo bello. Por ejemplo, personas que nos gusta mucho el mar, entonces decimos que el mar nos traslada, nos evoca, nos relaja. Entonces, en ese sentido, el ambiente es tenido como un paisaje. Ahora, existe una novena categoría por el autor que señala que el ambiente es una biosfera, es decir, una convivencia que vamos a compartir todos y que es a largo plazo. Y la décima categoría, él señala que el ambiente es entendido como un proyecto comunitario, ¿verdad? Con el cual debemos comprometernos. Entonces, este autor es el que categoriza el ambiente en sus diferentes significancias para el individuo, que estaba señalando Ana, ¿verdad? Así es, vemos que, ¿por qué mencionamos este autor?
para de pronto darle un conocimiento un poco más amplio a toda nuestra audiencia, para que se den cuenta que cuando hablamos del término ambiente no necesariamente tiene que ser el medio ambiente o tiene que ser el espacio donde físico, la parte física. Ambientes se puede ¿todo? aplicar para todo, para muchísimas cosas, y nos referimos a ambientes de sana convivencia, porque entonces hablamos de cómo se dan esas condiciones tanto físicas, emocionales, mentales, culturales, que ahorita vamos a hablar un poco al respecto de la cultura, de la variedad de culturas que se encuentran dentro del aula de clase y que de alguna u otra manera propician algunas diferencias entre los estudiantes, porque no hay un conocimiento propio de cada cultura, y eso de alguna forma u otra genera choque intercultural, que puede ser un precursor también para que se den el matoneo o el bullying. Entonces, bueno, ya quedó claro, consideramos que ambiente se utiliza para muchísimas cosas, y en este caso o en esta oportunidad estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la sana convivencia en los entornos educativos. ¿Listo? Pero Ana, entonces ustedes están hablando de sana convivencia. Así es. Entonces, profe, ¿qué es ese término de sana convivencia? Bueno, la Real Academia Española indica que convivencia procede del latín conviviere y significación de convivir. Ahora, definiendo convivir, a su vez como vivir en compañía de otro u otros, es decir, de cohabitar. Eso es según la Real Academia Española. Ahora, el término castellano en sí lo relaciona con la coexistencia, que es definido en el diccionario como la existencia de una cosa a la vez que otra. O sea que nosotros para convivir sanamente debemos de compartir, cohabitar con otros, no mirarnos solamente en la terminología individualista de ser yo nada más. Ahora, el término castellano se le relaciona con un verbo que es coexistir, que está en la misma línea de la palabra que le definía ahorita, y en esa línea se dice que la persona es existir una persona o cosa a la vez que otras, es decir, relacionada con otras. Aparece también un término que la Real Academia Española, de la Academia Española de la Lengua, dice que la palabra coexistente, es decir, que la persona coexiste con el otro, se relaciona con el otro. Ahora, el diccionario de la lengua española añade un término a esta definición de la sana convivencia, y dice que la palabra que conviviente tiene dos acepciones. O sea, la palabra de convivir se le puede relacionar con dos acepciones, es decir, el que convive, ¿verdad? Y cada uno de aquellos con quienes comúnmente se vive, es decir, la persona que convive con el otro y a su vez se le relaciona con todos los individuos con el cual él se va a relacionar, ¿verdad? Entonces, de pronto eso es lo que entendemos por lo que es convivencia. Ok, bueno, Damar, ahorita la profesora Mónica nos decía que para que pueda haber maltrato o pueda haber bullying, se necesitan. Sí, es lo último que se está diciendo dentro de la ¿cómo es? Del Colegio de Psicólogos. Ellos tienen, por ejemplo, allá en la universidad hay dos compañeros que están haciendo una investigación sobre esta parte y la están ubicando dentro del plano de la violencia de género, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que la violencia aparece porque es que el agresor está ahí para recibirla. Entonces, tanto el agresor como el agredido son personas que están comprometidas en su parte de salud mental. Yo les escuchaba a ellos esta parte y me llamó mucho la atención. Y es así, o sea, han surgido muchos estudios en el cual se dice que debe haber algo en la persona agredida que llame la atención del agresor. Y la teoría ya está ahí, ya está surgida. Es que casi siempre son introvertidos, son personas que son calladas. Entonces ya yo veo, ya la persona ve, no, mira, este es calladito, vamos a abordarlo en algún momento, y apenas que lo aborda, le identifica cuáles son los signos y síntomas característicos para él agredirlo. Y es que eso es facilito. Una persona demasiado introvertida, uno tiene que ver por qué eres demasiado introvertida, qué te pasa.
estás pasando por algún problema o realmente esa es tu personalidad. Y también eso tiene que ver también mucho con la personalidad de los papás. Si los papás son callados, lo más probable es que el niño sea callado. Entonces hay que tratar que este niño también sea un poquito más avispado, como decimos acá en la costa, porque entonces cualquier niñito, también escuchaba esto de un psicólogo alguna vez, que los niños son absurdamente, pero también son sagazmente francos. Ellos para decir, yo recuerdo mucho, yo mis cachetes yo los adoro, porque yo veo que esta es la parte que me diferencia a mí del resto, pero cuando estaba más pequeña, los niños cogían mi cachete de burla. Claro. Y eso es así. O sea, que te hacían bullying por los cachetes. Sí, pero eso no me afectaba. Es que como dice Fanny, el bullying ha existido siempre. Yo cuando estaba en primaria, el punto de atención mía era la altura, la estatura. Ah, entonces ¿ya? Porque uno es alto. Y de ahí venía el bullying. Porque es alto, porque es enano, porque eres gordita. Es negro, es blanco, que tiene pelo liso, tiene pelo no sé qué, tiene... Es totalmente y absurdamente franco y él coge eso como de risa, y si él ve que hay aceptación entre el resto de sus compañeros, ahí está, ahí es cuando empieza el bullying. Y entonces es lo en donde debemos formar al niño desde la casa. Eres hermoso, mira, ve que eres alto, tú vas a ser una modelo. Sí. Tienes perfil de modelo. Aumentarle esa autoestima. Que si eres gordito, mi amor, tú eres una persona llena de amor. Que nadie te diga lo contrario. Claro, debemos trabajar para que ese niño no llegue al sobrepeso, porque sabemos que es algo malo, pero tratar de fortalecer la autoestima. Sucede y tenemos que ser, nosotras que somos enfermeras y que lo estamos viendo en el diario vivir, yo que tengo ya 26 años de enfermera y 17 de ser docente, es cierto, o sea, ¿por qué el niño ahora no cuenta con los patrones de crianza adecuados, verdad? Porque por ese mundo globalizado en el cual la mamá y el papá quieren estar afuera para ganar un sustento y darle todo al niño, y entonces el amor hacia el niño se reduce en comprarle lo último de moda, lo más caro, lo que el niño pide a dedo, y de pronto se está dejando de lado cosas tan esenciales como motivar, como dices tú, Damar, en el niño todas aquellas cualidades que lo lleven a ser una persona que se sienta bien consigo misma. Y en el hecho de que tú le motives a tu hijo todas esas habilidades, le reconozcas a él todo lo bueno que tiene, pero que también le enseñes a tener cuáles son sus deficiencias, por decirlo así, o sus defectos, no sé. Llevas al niño a que tenga un conocimiento pleno de sí mismo. Y ahí el niño va desarrollando lo que poderosamente deberían de tener ahora los jóvenes y todas las personas en común, que es nuestra autoestima, ¿verdad? Si la persona tuviese una autoestima adecuada, yo te aseguro que el bullying no se da, porque él contaría con las herramientas necesarias para solicitar ayuda. Y es que la persona que recibe la violencia, la persona que recibe bullying, es una persona que generalmente calla el maltrato. Es lo peor, por temor a, por no ser públicamente expuesto, y entonces él recibe ese maltrato. ¿Y en qué está esto? En los patrones de crianza que se están dando. Ustedes decían, y yo comparto esa idea con ustedes, el bullying es hace rato que existe, ¿verdad? Pero es que antes en los hogares, en el núcleo de la familia, los padres nos enseñaban a defendernos, pero no entiendan defendernos como agredir, sino que nos daban estrategias para poder solventar y salir adelante frente a ese... no sé, matoneo, bullying, como quieran llamarlo, un maltrato. Entonces a nosotros nos daban herramientas para uno enfrentarlo y salir adelante, y que de pronto la persona maltratadora se quedará con el maltrato para él, por decir algo. Pero no, ahora los padres no están enfocándose en eso, los padres están enfocándose mucho en la parte material del hijo, en comprarle lo último, y nos estamos olvidando de quizás lo más importante, que es la parte mental del niño, la parte afectiva del niño. Y todos los problemas vienen de ahí. Sí. ¿Por qué un niño es maltratado? Claro, porque tiene carencia, tiene vacíos, y esos vacíos se están llenando, como decía Mónica, de materiales. Un caso muy particular, Cepeda, todo el mundo conoce a Cepeda. Claro. Y es un gran cantante. Yo no sabía, y estaba leyendo, estaba escuchando, era tartamudo. Tartamudo, sí. Y su papá vio que tenía un déficit, algo que no lo dejaba comunicarse bien con los demás. Y mira que buscó la forma para que ese tartamudeo él lo pudiese fortalecer, superar. Y mira que ahora tú lo ves hablando, se ve que es una persona muy introvertida, porque él él quiere mostrar, si se ve en el programa, él quiere mostrar de que él es súper alegre,
pero no, es muy- no se le ve así como tan Tan natural. efusivo como Fanny Lu O como lo hace Yatra. Yatra. Sí, señor, a mí me encanta ese programa. Entonces, tú ves que él no tartamudea, él dice de vez en cuando estoy súper nervioso me sale lo tartamudo, pero en algún momento yo también fui víctima de matoneo, así lo dijo él. Entonces, mira cómo el padre actuó para que el niño no siguiera, bueno, ¿dónde hubiese ¿dónde sido ese sí? gran cantante? Porque lo que decía Damar, ya te doy la palabra, Fanny, es que hoy por hoy los padres están más preocupados Bienes materiales. por resolver las situaciones financieras, por mantener el niño lleno de lujos, de comodidades, etcétera, o dentro de sus posibilidades, pero están dejando lo más importante a un lado, que es el amor, el afecto, conocer al La hijo, porque comunicación. no lo Hay padres que no lo conocen, conocen. no conocen a sus hijos. Entonces esa es una gran preocupación. De hecho, cuando se presentan este tipo de situaciones y son citados en el colegio o en las universidades, porque Hacen negación. la gente tiene que entender que el hecho de estar en una universidad no quiere decir que el hijo debe quedar suelto. Ya tú tienes 2 hijas que son profesionales y tú no las dejaste sueltas, tú estabas pendiente del proceso de ellas. Mi hija apenas está empezando, pero yo estoy pendiente del proceso de mi hija, cómo se lleva. Fanny ya tiene una hija también en universidad, y los hijos en la universidad no tienen por qué soltarse tampoco. Y es que Hay uno- que darles libertad, pero hay que estar pendientes. Ana, es que uno nunca deja de ser padre. De pronto yo, la experiencia que tuve con mis hijas en la universidad, que estoy muy orgullosa de mis bebés, todavía son para mí mis bebés. Sus diamantes. Y ese es mi correo, diamantes, ese es el nombre, de ahí viene eso. Mis hijas para mí fueron una experiencia grata en la universidad porque ellas me marcaron a mí un límite. O sea, ellas me decían, mamá, nosotras allá queremos ser como los demás. Nosotros no queremos que nadie sepa que tú eres nuestra mamá. Entonces yo le decía, eso es imposible, porque en algún momento tu compañero se va a dar Le cuenta. echan ojo. Dice, sí, mami, pero te estamos tratando de decir es que no sepan que sean nuestra mamá, es que no hagas lo que hacen ciertos padres de compañeros de nosotros que intervienen en la nota, que están pendientes de que el hijo le pongan esto, que no, por mí no van a tener ese problema. No, mami, porque te conocemos, que te lo estamos diciendo, porque tú eres una persona muy neutral, nos has dado mucha independencia, entonces que esa independencia siga en la universidad. Nosotros queremos vivir nuestra experiencia. Si nos tropezamos, queremos caernos y levantarnos, mamá, pero no estés ahí, sino para apoyarnos. Entonces, Ana, en eso consistía. Mis hijas en la universidad de pronto tuvieron una experiencia muy bonita, ustedes lo saben, pero también tuvieron momentos feos en los cuales yo tuve que estar ahí pendiente de ellas. Y como dice Ana, no por el simple hecho de que las niñas o los hijos de nosotros estén en la universidad, tenemos que dejarlos allá. No, es que ya ellos son isla aparte. No, uno tiene que estar pendiente. Mis hijas vivieron muchas cosas que para mí me parecieron a veces feas. Una de ellas fue un matoneo por un enamoramiento, y ni siquiera era de la parte heterosexual, sino de la parte homosexual. Entonces eso hay que saberlo manejar, ¿ya? Entonces son cosas que viven y que de pronto el llamado que yo hago hoy aquí, que Dios me ha permitido estar en este espacio, es que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. O sea, nosotros no podemos reducir el amor de nuestros hijos a los bienes materiales. No podemos apoyar la responsabilidad como padres que tenemos en el abuelo, en la abuela, en el tío, en el vecino, en el padrino. No, de pronto ellos nos pueden ayudar, pero es cierto que nosotros debemos estar ahí para los hijos de nosotros, porque es que de esto depende tantas cosas que se están generando con la sana convivencia. Entonces, que no nos sintamos responsables porque nuestros hijos no sepan actuar con estrategias propias del ser humano para solventar estos problemas que se encuentran en las aulas y que parten es de ahí. Bueno, profe, usted decía algo muy importante, y es que yo recuerdo, Ana, a mí me gusta recordar mucho, evocar mucho a mis padres. Mi mamá el primer día en la universidad, mi mamá me llevó. Mi mamá, cuando... Sí, ¿Tú te imaginas a mí llegar al trabajo con las dos agarradas de la mano? A mí mi mamá me llevó, cuando fui a presentar el examen, me llevó mi mamá. O sea, mi mamá era muy protectora. Y eran
porque ya después no me podía estar llevando, porque decía, ay, la niñita anda con la mamá para arriba. Es que hay parte de un bullying. Sí, Hay parte de un entonces, bullying. Mi mamá ya no me llevaba, me enseñó a coger el bus, de hecho nada más sabía coger el bus de la universidad a la casa y de la casa a la universidad. Y entonces ya cuando eran las 6 de la tarde, mamita, llegaste, ¿por qué no has llegado? No, mami, esto. O sea, ese es el estar pendiente y eso no es malo. Eso no es malo porque en la universidad uno ve cosas nuevas. En el colegio de cosas, una mala palabra ahí pequeña y eso, porque los profesores se daban cuenta y eso llamaban a los padres de familia que su hijo está diciendo tal cosa o está llevando muchas manillas. O sea, en el colegio hay cierto control, pero en la universidad no. En la universidad hay escuelas de padres porque nuestra universidad tiene escuela de padres, pero el control de los docentes no es el mismo que el que está en el colegio. Entonces, uno se enfrenta, por ejemplo, que hay compañeritos que sí toman, hay compañeritos que fuman, hay compañeritos que tienen, les gusta, ay, que vamos para la discoteca, vamos para no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, dependiendo de lo que me enseñó mi papá y el cuidado que tiene mi papá conmigo, así yo voy a decir, no señor, irás tú, mijo, después me va a pillar mi papá por allá. Sí, las pote de lío. bases, lo que decía Mónica ahorita, los patrones de crianza que son fundamentales. Mi experiencia particular, cuando mi hija iba a entrar a la universidad, siempre se le habló muy claro, sobre todo porque nosotros también hacemos parte de ese entorno y sabemos que si el joven no tiene unos patrones de crianza adecuados, la universidad es un mundo que lo va a devorar fácilmente. Un mundo que devora. ¿Y por qué lo va a devorar fácilmente? Por la variedad de culturas, que la hay. variedad Personalidades. de personalidad y la variedad de valores, porque en toda institución educativa, universitaria, técnica o tecnóloga, te vas a encontrar con personas que de alguna forma ya tienen una personalidad construida y se dan muchos choques. Entonces encuentras al compañerito, ay, pero tu papá sí es a la antigua, oye, el mío sí me deja salir. Uy, no, ¿qué tal tu papá? No, mamita, es el mejor que sea así, que te esté cuidando, porque ese que no está cuidando, muy probablemente, no estoy diciendo que sea el mismo patrón siempre. Si mi papá no me está cuidando, si mi papá no me ha sembrado buenos valores, si no me ha inculcado buenos valores, en la universidad salgo embarazada, no termino mi carrera, mi proyecto de vida se ha truncado, como lo decíamos con anterioridad. Ya lo tengo que posponer un poquito más porque no es libertad, es libertinaje al que yo estoy acostumbrada. Entonces, eso no es malo. Para mí no. Así es. Bueno, dentro de todo lo que hemos mencionado, queríamos aprovechar para mencionar algunas características que pueden servir para identificar las personas que son agresivas. Entonces son personas que les gusta llamar siempre la atención, son personas generalmente dominantes, son personas que no aceptan sugerencias o errores o errores, o no aceptan los errores que cometen, son personas que no admiten tampoco error alguno. Esas son algunas de las características del agresor. Le gusta llamar mucho la atención todo el tiempo, quiere ser el centro de todo, pero el agredido, es decir, el pasivo, también tiene unas características, es calladito o introvertido, que ya lo habíamos dicho antes, es una persona totalmente pacífica, generalmente son muy inteligentes, pero son muy tímidos. Entonces, esa timidez es la que aprovecha el agresor para poder llevar a cabo como tal su agresión. Hablábamos ahorita de los choques culturales, Fanny, y en las universidades vemos que hay estudiantes, si nos vamos a ubicar en nuestro contexto a nivel nacional, tenemos estudiantes de diferentes regiones, del Pacífico, Chocó, de Guajira, de Bolívar, en fin, y cada uno viene con un paquete ya bien constituido de valores, de costumbres, etcétera, que de alguna u otra manera inicialmente no encajan, y eso se puede convertir en un bullying. Por ejemplo, los que son de Bolívar o los que son de La Guajira, notamos que los barranquilleros o los del interior del país tienden a ser un poco maltratadores con ellos, aunque no se vea como maltrato tal cual, pero tienden a ser maltratadores por la forma de hablar. Por la forma de hablar.
o por la forma de vestirse. Tuve la posibilidad de experimentar una niña que es de La Guajira y estaba una que es del interior del país. Eso pasó la semana pasada casualmente. Y la de La Guajira pues tiene el cabello como el mío, tiene que derrizárselo. Y ella decía, vea señor, es que yo estoy ñonga. Entonces yo decía, ¿ñonga? ¿Qué ñonga? Ay, como a mí me pasó a hacer del cuerpo y yo no sabía qué era. Ñonga, y que ñonga. Entonces viene la otra, la del interior del país, y le hace una agresión verbal, jocosamente, pero finalmente la agrede y le dice, corroncha, ordinaria, ¿qué es ñonga? Dile a la profe que es ñonga, pero de una manera grotesca. Entonces yo le dije, pero explícame, le hice el llamado de atención correspondiente, y a La Guajira le dije que me explicara qué era eso de ñonga. Entonces ella me dice, profe, ñonga es cuando ya le está saliendo a uno la raíz del pelo cucú. Y yo, terminología propia de su región. Claro. propia de su región, pero que uno no la conoce. Entonces viene el del interior del país, que no te va a hablar de ñonga, sino que te va a hablar de frizz, te va a hablar de cabello rizado, te va a hablar de una manera quizás un poquito más Fina. y se choca con esto y lo tilda de corroncho. Entonces hay que hacer siempre un llamado de atención, porque entre otras cosas la niña tiene una muy buena personalidad y ella lo tomó también a juego, a tomadera quizás de pelo, pero no siempre va a ocurrir lo mismo. Claro, es que hay que respetar que Y eso es cultura. Claro. Eso es biodiversidad cultural. La diversidad cultural, cada cultura tiene sus particularidades, cada cultura tiene su forma de hablar. Hay unos que hablamos, cuando uno vaya a Bogotá, a uno les dicen que uno golpea, pero yo realmente no he visto, para nosotros estamos hablando normal, pero ellos apenas que uno llegue a uno le identifican, este es costeño, este es corroncho. Entonces, y se aprovechan muchas veces de eso, Ana. Pues a mí particularmente me pasó en un taxi que nos robó. Estabas conmigo. Nos robó. Pero solo por el hecho de identificarnos, de que por la forma de hablar de nosotros. Se abusaron de ese momento. Sí, de claro. ustedes. Entonces hay que ver la diversidad cultural. Las personas de La Guajira o pueden ser muy introvertidas o pueden ser muy extrovertidos con un carácter fuerte. Temperamento fuerte. Entonces también ese carácter fuerte lo puede llevar a también abusar. Todo es de estilos de personalidad. Entonces hay que ver también eso. Sí, teniendo en cuenta eso, también uno como docente tiene que saber dirigirse al estudiante. Una vez, pero uno tiene que pedir el permiso a la parte cultural de los estudiantes. Estábamos en un trabajo de sociales acá de salud y mencionamos Chocó. O sea, Chocó como zona es muy pobre, ¿me acuerdo? Un departamento que lo tienen bastante la corrupción olvidado, y casualmente habían 3 niñas allá. De Chocó estábamos hablando, un ejemplo, se puso el Chocó, entonces con el permiso, porque de todos modos uno no sabe en qué momento está hiriendo susceptibilidades, porque como dice la parte cultural, entonces dice una de las estudiantes, profe, ustedes siempre ponen de ejemplo el Chocó, y no lo miramos desde el punto de vista que le estamos ofendiendo a usted. Inquisidor. Sí, como si ustedes se sintieran mal por esto, porque si no lo ponemos de ejemplo es por lo duro que es el Estado de no determinar lo que es la parte de salud, la economía, un pueblo muy empobrecido a pesar de que es un pueblo muy rico. Claro. Y ella las riquezas naturales lo tiene el Chocó. Y en salud pública se estaba hablando de eso, de que la injusticia, lo que tiene que ver con la parte económica y eso, pero no era para ofender, no vamos, ni siquiera ni por ahí estamos ofendiéndolo a ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer como hijos del Chocó es defender esa tierra, porque la tierra es una tierra muy rica. Lo ponemos aquí de ejemplo es por la forma en que lo están abusando del departamento, pero no es para herir aquí a nadie ni tachar a nadie. Pues pronto el estudiante puede sentirse como cohido. Usted es mucho de mi tierra, están hablando mal de mi tierra. Y como tal, uno como la tierra es como la madre de uno, no acepta que hablen mal de ella. Sobre todo cuando se está lejos. Si se está lejos, por eso, cuando se está lejos, por pronto aquí podemos hablar un poquito mal de Barranquilla, pero yo no acepto que en otra parte me hablen mal de Barranquilla.
Así es. Y ya, Entonces, vemos que depende de la que- manera como le expresen como a lo uno digan. Sí, también. como lo digan, sí. Vemos que entonces la sana convivencia se ve en todos los aspectos y que la parte cultural juega un papel importante. Es importante también resaltar, Damar, que desde el departamento de Bienestar, de, sí. de bienestar universitario y desarrollo humano de la universidad se están realizando una serie de talleres que precisamente están apuntando a mejorar la convivencia entre los estudiantes de cada uno de los programas que manejamos allá. Entonces se está haciendo esto y qué bueno que allá estamos haciendo esto, porque semestre a semestre contamos con el ingreso de nuevos estudiantes y estos vienen cargados también de cultura, valores, principios y situaciones que de alguna manera se van a convertir posteriormente en un detonante. Entonces, desde primer semestre estos estudiantes están siendo intervenidos para identificar quizás esos factores de riesgo que posteriormente se pueden convertir en un factor protector. Es que, Ana, lo que están diciendo ustedes, ambiente de sana convivencia físico, psicológico, y en él mismo también podemos dar actividades de promoción de la salud y de protección. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Cuando nosotros favorecemos estos ambientes de sana convivencia, también vamos a dar promoción a lo que está haciendo Bienestar y el Departamento de Desarrollo Humano, fortalecer esos valores que traen esos estudiantes desde la casa, desde el colegio. ¿Para qué? Porque es que ellos van a dar salud, y una persona que da salud también debe estar sana. Así es. Y yo digo que este bullying en general. El otro día estaba un cantante famoso, dice que le hacían bullying, o sea, la red, que también eso está Ese es el dañando la comunidad en general. ciberbullying o el El ciberacoso. yo creo que anteriormente lo había, ahora Ahora es peor prácticamente por todo lo a que la tiene esposa. que ver con el internet. El internet, pero ojo, que ya hay leyes para eso. Exacto. Ya las leyes están saliendo, porque nadie puede estar señalando a nadie y nadie te puede estar despedazando a una persona porque Claro. le da la gana. Porque por el que no internet ni sea ninguna pecador, parte. que tire la Que primera tire piedra. Sí, señor. Bueno, Mónica, cuéntanos un poquito entonces qué se entiende por entornos educativos. Bueno, retomo una conferencia que se celebró en Ottawa en 1986, que fue la primera conferencia internacional que hablaba de la promoción de la salud y de la cual se formularon una primera carta que tuvo unos objetivos fundamentales para la consecución de la salud a nivel mundial. Eso fue en el 2000. Se evidenció en ese entonces que había una necesidad de hacer una concepción de la salud pública, ¿verdad? Y dándose en el mundo una importancia acerca de la necesidad de todos los países industrializados, sino también a las demás regiones del mundo. Eso fue la Carta de Ottawa en 1986. Dicha carta enfatizaba que las condiciones y los requisitos para una adecuada salud, dentro de los cuales están la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, abarcaba también la renta, un ecosistema estable, una justicia social y la equidad. Entonces decían ellos allá que cualquier mejora en la salud debía fundamentarse en estos requisitos. Entonces, como vemos ahí, habla mucho de la paz, ¿cierto? La educación, y habla de la equidad y la justicia social. La UNESCO y sus estados miembros celebraron en el 2001 y en el 2010 la década internacional por una cultura de paz y de no violencia para los niños del mundo, ¿verdad? Esa acción reflejaba que había una relevancia en la convivencia y en la promoción de la no violencia en la educación a nivel mundial. Ahora, esto se daba en el marco del derecho por la educación, ¿verdad? Como un derecho fundamental, como un derecho especial, y que decía que debía haber una educación para todos, pero que esa educación para todos debía darse dentro de un contexto de sana convivencia, había que entonces que hacer una prevención contra la violencia, ¿verdad? En este orden de ideas se debe permitir crear climas educativos constructivos, enriquecedores y que apunten a una formación por competencias ciudadanas. Y es que ahí es donde está el problema, ¿verdad? Se ha perdido la educación en ciudadanía, se ha perdido la educación en la parte ética y moral, se ha perdido la educación
en la parte de la cuestión religiosa, ¿cierto? O sea, no podemos decir que el niño sea de X o Y religión, pero sí se deben fundamentar ellos unos principios éticos, religiosos, de Mínimo. convivencia y de ciudadanía. O sea, en las escuelas ya no se está hablando, como hablábamos antes, de ¿cómo era que el de librito? ética, el libro el de libro ética que nos de enseñaban, ¿cómo era que se Carreño. llamaba? Urbanidad La urbanidad de Carreño, exactamente. Sí. Entonces ya eso no se está viendo en las escuelas. En las escuelas se les está dando lo básico que ellos deben tener para religión, pasar ni a un nada. bachillerato, para pasar a una universidad, las competencias básicas que me exigen a mí como institución educativa y como calidad que debo mostrar, porque es que si yo no muestro que los estudiantes son buenos en X o en Y curso o asignación, a mí me bajan el presupuesto de mi escuela, ¿verdad? Y en ese sentido eso ha incidido en que se pierdan en las escuelas cosas como enseñar en la urbanidad de Carreño. A muchos de nosotros nos criaron con la urbanidad de Carreño, nos enseñaban cómo saludar, nos enseñaban cómo tratar al adulto, nos enseñaban que no podía, las maneras de sentarnos, de levantarnos, o sea, en fin, tantas cosas que nos enseñaban. Nos daban educación cívica, ¿verdad? Nos hablaban de Simón Bolívar, de por qué Simón Bolívar, los valores que nos dejó, que por qué era importante la educación. Esto se ha perdido y quizás ahí es donde está el problema. Entonces, en ese entonces, la UNESCO hacía énfasis en que se debían retomar esas competencias ciudadanas en el niño, en la educación de los entornos educativos. Y las universidades no estamos lejos de eso. O sea, las universidades deberíamos de potencializar esa educación cívica para poder vivir con otros en el marco del respeto mutuo y de la solidaridad. La sana convivencia se basa en dos valores fundamentales: el respeto y la solidaridad. Eso está definido por todos aquellos que les llama la atención este tema y que realmente lo que decían ahora las compañeras Damari y Ana Manuel, en las universidades se ve una interculturalidad y se ve una diversidad de valores y de creencias, de posturas, y que de pronto nosotros como rol docente debemos entrar a trabajar esta parte, ¿verdad? La parte de la tolerancia, la parte de la solidaridad y el respeto. Entonces muchas veces estamos lejos de incentivar en el estudiante un constructo social, un constructo ético, un constructo ciudadano, un constructo moral y ético, ¿verdad? Se nos pasa mucho. Lo estoy hablando en términos generales, no estoy enfatizando en la institución en que nosotros trabajamos, estoy enfatizando en términos generales como docentes que somos. Se nos olvida la formación ética y moral de los educandos que tenemos en nuestras manos. Se nos olvida que existen unos valores que debemos estar motivando en ellos, que cualquier ejemplo de la clase puede llevar a que uno diga: hoy trabajemos el valor del respeto, y que en base en el respeto se va a dar el contexto educativo de la clase de hoy. Entonces eso se nos está olvidando, y no solamente se nos está olvidando a nosotros en las escuelas, se nos está olvidando en los padres. Los padres hoy en las casas, el niño ya le grita, el niño le exige, el niño le cuestiona. Entonces ya se está perdiendo también la formación ética y moral en el hogar. Entonces ahorita resaltábamos la importancia de que el bullying parte del constructo familiar, ¿verdad? Entonces si allá se están perdiendo los valores, y de pronto en una escuela el niño se le está hablando de que el respeto es esto, la solidaridad es aquello, pero en el hogar él no lo vivencia, ¿verdad? En el hogar no lo ve palpable, no es una realidad, hay un divorcio. Entonces el niño va a estar como confundido entre la realidad contextual cuando voy a la escuela y respeto a mi compañero porque es que la profesora me está haciendo énfasis en esos valores ético-morales, y la realidad contextual que voy en mi casa, donde mi papá grita a mi mamá mi mamá también lo grita a él, yo grito a mi mamá, y en fin, entonces hay un divorcio que va creando en la persona ese rol de persona que no sabe relacionarse, que no sabe convivir, que no lleva una adecuada convivencia con el otro y para el otro, sino una persona que piensa en sí, en satisfacerse por sí mismo. Y es por esto que la convivencia debe generar una interrelación entre los diferentes miembros, ¿verdad?, que forman parte de una comunidad, llámese una comunidad educativa, una comunidad de tipo laboral o la comunidad de nuestros barrios, ¿verdad? Nosotros como entidades educativas, llámese escuela, colegio,
universidad, debemos tener una educación significativa en el desarrollo ético y socioafectivo e intelectual de los educandos. No nos podemos reducir a unas competencias laborales. Ana, ¿Sí? la profe Mónica dice algo muy importante y recuerdo a la profesora Dunis Ochoa que vino acá, que nosotros cumplimos una labor muy, muy importante en el proceso de reaprendizaje. Si el niño o el joven viene con conductas que no son las más adecuadas para el convivir o para él tener una interacción sana con los demás, nosotros cumplimos una labor muy importante en volverlo a hacer aprender conductas de relaciones saludables. Con el simple hecho de decir buenas tardes, buenos días, que si te vas a dirigir a alguien, señor, señora, que no trates a tus profesores con el nombre porque en ningún momento ellos han jugado, como dice la profesora Herminia, no han jugado bolita uñita contigo, ni mucho menos. Entonces aprender a decir, buenos días profesora, no, Ana Manuel, ven acá, tú serías tan amable de tal cosa. Y muchas veces no te dicen ni tan amable, sino Ana Manuel, ven acá, tú por qué no me muestras esto, yo gané ese examen así, o sea, qué pena, eso no es criticidad. Eso es grosería. Para mí es una falta de respeto la forma como te aborden a ti. De esa misma forma no debemos responder porque no es el deber ser, pero sí genera cierta molestia en la persona que hace que pueda responder no de la mejor forma. Entonces estamos llamados a esas conductas de reaprendizaje en esos jóvenes que de pronto no los traen bien fortalecidos. Así es. Bueno, y no podemos dejar de lado la gran responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior, porque la responsabilidad de las instituciones de educación superior no solamente es formar un excelente profesional, que tenga unas competencias laborales y profesionales que le garanticen de alguna manera el éxito profesional, porque recordemos que nosotros como seres humanos, como profesionales, somos un paquete, somos un constructo que estamos dotados de 3 aspectos fundamentales: el ser, el saber y el hacer. Entonces, y el saber convivir. Y el saber convivir. Entonces, cuando falla alguno de estos aspectos, de alguna manera, ese éxito que se esperaba tuviese ese excelente profesional, se puede ver de alguna manera. Ana, es que tú puedes ser el mejor en conocimientos, pero si tú te relacionas mal con las personas, créeme, fracasas. Es lo que uno le dice a las niñas: tienes que bajar o tienes que controlar esa actitud, porque te vas a encontrar personas afuera que van a ser peor, o sea, que te van a tratar peor, y ahí sí vas a sentir tú que lo estoy haciendo mal. Entonces, no esperemos que otra persona proyecte las acciones que nosotros estamos haciendo en nosotros mismos, sino que tratemos de cambiarlas o no sé, amoldarlas, mejorarlas. ¿Ya? Así es. Bueno, yo creo que ha sido un tema bastante interesante en el día de hoy. Ya para concluir, entonces podemos recomendarle a toda nuestra audiencia, a todos nuestros televidentes, que la educación empieza en casa, la formación en valores empieza en casa, que no nos olvidemos que no solamente somos padres por dotar a nuestros hijos de bienes materiales, también somos padres porque tenemos el deber moral de inculcarle valores, principios y darle esas primeras herramientas que son las que ellos van a llevar a su entorno educativo y de allí trasladarlo posteriormente a las instituciones de educación superior, pero que aún así, estando en las diferentes instancias educativas, nunca dejamos de ser los padres, el guía, el acompañador, el que orienta, porque de alguna manera somos responsables del ser humano que estamos formando, no solo para él, porque los seres humanos que nosotros estamos formando no es para ellos mismos, sino para la vida y para la sociedad. Ana, y les voy a hacer un poquito aquí de propaganda. Este es un proyecto de investigación que están desarrollando la profesora Mónica, la profesora Fanny, la profesora Ana Manuel, la profesora Carmen Mackenzie. Está siendo liderada por ella y que se puede replicar no solo en el entorno universitario, sino también en el entorno escolar. Si necesitan apoyo o seguimiento a eso, las compañeras pueden realizarlo en cualquier escuela, en cualquier colegio, en cualquier jardín. Se puede replicar haciendo un diagnóstico inicialmente de cómo está la convivencia en ese entorno y luego para hacer la intervención. Así es. Sí, de hecho, Damar, uno de los objetivos que tenemos planeado nosotros dentro del
del marco del proyecto de investigación es hacer intervención a nivel de las escuelas y ya estamos haciendo contactos con 2 escuelas y ellas están muy gustosas de recibirnos, pero indudablemente que tenemos que pasar por unos procesos primeros antes de llegar allá. Y es que es bien sabido que las instituciones de educación tienen la responsabilidad de la salud mental de los individuos que están formando. Y dentro de esa salud mental está el aprendizaje del saber convivir con el otro y para el otro. Entonces sí, es un proyecto muy bonito que ha surgido de la necesidad de hacer un diagnóstico sobre el estado de convivencia de la universidad. Es un proyecto que nos ha llevado a enfatizar el diagnóstico de por qué están sucediendo ciertas cosas en los entornos educativos y un llamado a la concientización de los profesores y de nosotras, porque estamos ahí, somos profesoras todas, de allá somos docentes, en que tenemos que hacer algo, que las cosas no pueden seguir sucediendo así, que no podemos resignarnos a que el problema viene del hogar o que el problema viene de la anterior formación en una escuela, ¿verdad? Y como dice Damar, tenemos que hacer un reaprendizaje en esos estudiantes que tenemos en nuestras manos, porque son el futuro profesional que ellos tienen en sus campos laborales. Ellos van a tener un medio social y laboral en el cual van a estar inmersos, y entonces nosotros tenemos que hacer un reaprendizaje de esos valores, un reaprendizaje de ese ser ciudadano y un reaprendizaje de esos, de ese respeto hacia el otro, ¿verdad? Y de esa solidaridad. Sobre todo que estamos en tiempos de paz. El contexto de nuestro país, acabamos de firmar un convenio de paz, ¿es que se dice? Y entonces estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de reinserción de un grupo de personas que están queriendo volver a retomar su vida, y entonces nuestros estudiantes van para allá, o sea, van a atenderlos a ellos, van a ir a esas comunidades porque va a haber una demanda de enfermeros, de médicos y de una serie de profesionales de la salud, y entonces tenemos que prepararlos. ¿Qué tal que estos niños, estos jóvenes salgan así como están? Y entonces, ¿a quién van a atender? O sea, ¿quién va a ser el sano ahí? Ellos, y nosotros vamos a hacer la persona que van a atender reinsertada o ellos. Entonces hay que hacer un reaprendizaje de los valores y de la tolerancia y la solidaridad, definitivamente. Es un proyecto que yo estoy enamorada desde hace muchos años atrás, y que por la gracia de Dios los tiempos fueron ahora, ¿verdad, Ana Manuel? Así es. Porque todo nos está saliendo así, que ante cualquier dificultad vienen 3 soluciones. Y Él nos presenta el camino, y estamos de la mano de Dios porque queremos hacer una labor, una intervención muy bonita en la universidad, y no solamente en la universidad con nuestros estudiantes, sino también en los colegios. Entonces estamos, ¿cómo se dice? Materia dispuesta. Sí. Para las escuelas de aquí de Malambo. Así es, para toda la comunidad en general que de pronto esté interesada en conocer esto, porque vemos día a día en las noticias, siempre en todos los noticieros encontramos algún tipo de noticias relacionadas con el maltrato. Entonces no es una situación que se presenta en una institución aislada. X, no es una situación aislada, es una situación que lamentablemente ya hace parte de los entornos educativos. Es un tejido social, como dice la doctora Marta Silva. Exacto, y por ser un tejido social requiere de una intervención. Ahora, se presentan situaciones en las que las instituciones educativas prefieren quizás darle la espalda a la situación por temor al señalamiento, pero hay que pensar en que ese temor puede llevar a que se cometan grandes errores. Ahora, recordemos que este tipo de asesorías que se pueden ofrecer para quienes estén interesados son totalmente gratuitas. Bueno, entonces, muchísimas gracias a nuestras invitadas, profesora Mónica. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. No, de antemano, gracias a ustedes por este espacio para presentar ese lindo proyecto que tenemos, y de pronto para llevar una pequeña enseñanza aquí a la audiencia, que tengan ahí en la mira, bajo sus ojos, que los hijos de ustedes sean la niña de sus ojos. Ay, yo. Y recuérdense que el hijo no solamente son bienes materiales, son bienes también espirituales y de orden emocional y mental. Así es, y vamos a comprometerla. Aquí no se habló de resultados porque todavía no tenemos resultados. No tenemos resultados todavía. Hay que venir a mostrar esos resultados, que fue lo que arrojó, y ya hablar de... No, sí, ya tengo un compromiso. No sé cómo se enteró la enfermera coordinadora de
de aquí del hospital y ya tenemos un compromiso con 2 instituciones de acá, aparte de las que yo había ya contactado. Anita. Bueno, ¿viste? Eso es simple y llanamente gloria de Dios. Sí, señor. Bueno, Fanny, bienvenida a este espacio, pero también esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Ya llevas muchas veces y aquí te vamos a esperar. Aquí, Ya tiene las acciones ya. Ya tengo las acciones aquí en Malambos Radio. Bueno, muchas gracias. Y estamos dispuestos ahora cuando se den los resultados de mostrárselo a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, Damar, gracias por tu compañía. Damar, mi amiga de fórmula, mi compañera inseparable, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, al igual que a toda la familia de nuestra amiga y compañera Mónica y de Fanny. A toda nuestra audiencia, que tengan una tarde bendecida, prosperada en victoria.